¿Cómo están? Qué bueno poder saludarlos una vez más y tener nuestro tiempo de reflexión en esta noche. Y continuando en el estudio del Evangelio según San Juan, capítulo 1. Puedes buscarlo en tu Biblia. Si ya tienes el app de la Biblia cronológica, lo puedes ver en la página 274. Estamos en el estudio del Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y hoy continuamos desde el versículo 24. El día de anteayer vimos Juan 1, los versículos del 19 hasta el 23. Vimos cómo llegan unos levitas y sacerdotes a hacerles unas preguntas a Juan. Y ahí en el video del día miércoles puedes revisar qué tipo de preguntas y cuáles fueron las respuestas de Juan. Hoy comenzamos desde el versículo 24, que habla justamente de aquellos levitas y sacerdotes que estuvieron cuestionando a Juan, y dice, refiriéndose a esos levitas y sacerdotes: y los que habían sido enviados, los levitas y sacerdotes que estuvieron con Juan, eran de los fariseos. Es decir, este grupo especial de estudiosos de la Biblia, de conocedores de la palabra, los fariseos, de parte de la religión judía, y muy importantes, muy reconocidos por su conocimiento, eruditos en el estudio de la palabra. Ellos son los que habían enviado a estos levitas y sacerdotes para cuestionar a Juan, de las preguntas que vimos el día miércoles. Y dice 25, y le preguntaron y le dijeron nuevamente a Juan: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Recuerden que una de las preguntas que le hicieron: ¿eres tú el Cristo? Dijo, no. ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres profeta? No. Juan les respondió que no a los cuestionamientos que él hacía. Y entonces la otra pregunta es: ¿y entonces por qué haces lo que haces? ¿Qué hacía Juan? Juan estaba bautizando para arrepentimiento. Recuerden que su labor era preparar el camino del Señor. Entonces la gente que venía se arrepentía de su camino, de la senda que habían tomado en sus vidas, y entonces, como señal de su arrepentimiento, Juan los bautizaba, y su bautismo era en agua para arrepentimiento de su vida. Y entonces ellos les dicen: ¿por qué lo haces? Si no eres el Cristo, no eres Elías, no eres un profeta, ¿por qué bautizas? Y justamente ellos son religiosos, representantes de los religiosos de la época. Y el cuestionamiento muchas veces viene a nuestros días igual. Oye, ¿y tú por qué haces esto? ¿Y por qué tú hablas esto? ¿Y por qué enseñas de aquí? ¿Y por qué cuentas estas cosas? Si tú no eres de los que pueden hacerlo, los únicos autorizados para hacerlo son tal y tal y cual. Entonces estamos acostumbrados en las religiones a tener cuestiones establecidas de lo que se puede o no se puede hacer, ¿de acuerdo a quién? A la religión. Nada decía que Juan no pudiera. Es lo que le mandó a hacer Dios. El mandato del Padre para Juan fue que él preparara el camino para Jesucristo. Él estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer, pero no encajaba dentro de lo que debía hacer de acuerdo a los religiosos de la época. Y tengo esto en mente para que cada persona que está mirando ahora, si sabes que estás en una comunión con Dios, en una intimidad con Dios, y que de acuerdo a la palabra y los dones y talentos que Dios te ha dado, tú comienzas a actuar guiado por Dios, y tienes la certeza de que su voz es la que te ha dado la orden de hacer lo que estás haciendo, siempre vas a encontrar cuestionamiento. Siempre van a llegar diciéndote: ¿cómo así? ¿Con qué derecho? ¿De qué religión eres? ¿O con la autoridad de quién? ¿O quién te nombró? ¿Quién te da el aval, el reconocimiento? ¿En qué denominación estás para poder hacer lo que haces? O aún, haciendo algo, si estás haciendo algo que no va de acuerdo a la tradición o a la enseñanza o a la religión de tal o cual iglesia, entonces van a refutar lo que haces, diciendo: pero nunca se ha hecho esto, o esto no está permitido hacerse de esta manera. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos nuestro lineamiento, nuestra guía de lo que se debe o no se debe hacer. Pero Juan, él no estaba bajo la religión judía, ni bajo la autoridad de los fariseos, ni bajo la cobertura de los sacerdotes o los profetas. No.
Juan estaba bajo las órdenes de Dios. Por eso es importante que si estás haciendo algo que no encaja con la religiosidad o el denominacionalismo o la tradición de la iglesia, solo asegúrate que estás cumpliendo con lo que Dios te está mandando a hacer. No que estás haciendo lo que se te ocurre para servir a Dios. Hay una gran diferencia. Porque a veces uno puede encontrar personas haciendo cosas para Dios que Dios no les ha mandado a hacer. Y entonces se encuentran con la oposición de gente y dicen, ¿por qué todo el mundo y las iglesias me atacan y los pastores y líderes y todo el mundo me ataca porque estoy haciendo esto? Tal vez estás haciendo lo que tú crees que debes hacer y que sirve a Dios y ayuda al plan divino y no lo que Dios te ha mandado a hacer. Hay diferencias. Hay gente que quiere hacer lo que quiere, lo que se le ocurre, con buena intención muchas veces, pero no con la orden y el lineamiento de Dios. Entonces no hay respaldo en su vida, ni espiritual ni de la palabra. Así que mucho ojo con eso. Juan estaba claro en lo que hacía. Dios le había mandado a hacer eso y por eso es que lo hace. Dice el versículo 26, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Esta declaración es profunda y triste. Las palabras de Juan deben resonar en nuestros corazones. Dice, yo bautizo con agua, es cierto. Tal vez para ustedes lo que yo hago no esté dentro de lo establecido. Pero hay algo más triste que lo que yo hago. Y aunque les parezca malo, es lo que ustedes están viviendo. Y por eso les dice, miren, pero yo bautizo con agua, más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Porque Jesús estaba ahí. Jesús ya estaba trabajando, ya estaba ministrando. Jesús ya estaba sirviendo, ya estaba haciendo su obra. Y por eso Juan les dice, ustedes vienen a cuestionarme a mí por lo que yo hago. Pero por estar preocupados por lo que yo estoy haciendo y en rebatir y en cuestionar mi trabajo, mi labor, ni siquiera se han dado cuenta que en medio de ustedes, entre ustedes, ya está el enviado, ya está el Mesías. Pero ustedes ni siquiera lo conocen. Ni se han dado cuenta, ni se han percatado de la presencia del Hijo de Dios. Y está ahí. Y tristemente a veces en el activismo del cristianismo, el activismo religioso o de iglesia, encontramos tanta actividad, tanto compromiso, y reuniones y eventos, y hacemos aquí y acá, y hay gente atareada y quemándose en el ministerio y en la obra, y a veces el Señor no está. Y a veces su presencia no se manifiesta. ¿Por qué? Porque está en medio nuestro, pero no lo conocen. Y se habla de Él, pero no se conoce de Él. Y se le alaba y se le canta, pero no se le conoce. Y se predica muchas cosas y se enseña, pero no se le conoce. ¿Sabe? Cuando uno quiere hacer videos populares, el tema de Jesús no es un video que se vaya a hacer viral o popular. Yo debería estar hablando de la migración, debería estar hablando de la ideología de género, debería estar hablando de la política en Venezuela, algo más viral, temas que a la gente, incluyendo los cristianos, les interese. Pero como cuando anuncié el inicio de este estudio de la vida de Jesús en orden cronológico, yo les dije claramente qué importante es para todo cristiano conocer a Jesús. Para que no pase y no se repitan las palabras de Juan. Ahí está en medio de vosotros. Él está en su servicio los domingos. Él asiste a sus células, está en sus casas, está en sus vidas, pero no lo conocen. Es necesario conocerle, es decir, tener una relación de intimidad, saber quién Él es.
Por eso es importante conocer la vida de Jesús. Es interesante estudiarlo, seguir sus pasos. Porque sin Él, entonces, ¿qué somos? ¿A quién seguimos? ¿De quién hablamos? ¿De quién enseñamos? No lo conocemos. No podemos enseñar bien de quien conocemos mal, como diría el doctor David Ormachea. Si conocemos mal a Jesús, no podemos enseñar bien sobre Él. Nadie puede hacer bien lo que mal conoce, suele decir él. Y me tomo esa frase dicha por David porque justamente va acorde a lo que estamos hablando. Cristianos viviendo un cristianismo sin conocer a Cristo. ¿Cómo puede suceder eso? Por eso es necesario conocer a Jesús. Y Juan se los dice, mire, vienen a cuestionarme a mí. Ahí está, en medio de ustedes. Pero ustedes, por estar metidos en su religiosidad, en su cuestionamiento y en buscar lo bueno y lo malo de otros, se han olvidado de conocerlo a Él. Ten cuidado. Que en el mucho activismo o aún en el juicio rápido, acelerado, el estar juzgando las actividades de otro, la vida espiritual de otro, el cristianismo de otro, estás tan pendiente de lo que otros están haciendo y criticando y juzgando y condenando y diciendo qué es lo que se debe y no se debe hacer, y has olvidado de poner tus ojos en Jesús para reconocerlo a Él primero. Versículo 27 dice, Juan 1:27, este es Jesús, el que viene después de mí, como Él lo dijo antes, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¡Wow! Juan tiene claro. Y por eso Juan se los dice a ellos. Miren, y ustedes vienen a preguntarme si yo era el Cristo. ¿Qué concepto tenían ustedes del ministerio que estoy haciendo? Miren, porque la pregunta que ustedes me hacen me elevan. ¿Se da cuenta que alguien viniera y me dijera a mí, oiga, ¿usted es pariente de Billy Graham? ¿O tiene algo de relación con Gigi Ávila? ¿O ¿verdad? Y digo, maestros, no es el bisnieto de Spurgeon. Si te identificaran con grandes personajes de la Biblia, de la palabra, del servicio a Dios, te sentirías orgulloso. ¡Wow! Parece que ¿en qué me parezco? La enseñanza, ¿qué encuentran? Que pues es lo que estos hombres fueron a decirle a Juan. ¿Eres tú el Cristo? Porque la gente te sigue, te reconoce. ¿Eres tú el Cristo? No. ¿Eres Elías? No. ¿Eres un profeta? No. Y Juan por eso les dice, ustedes vienen a cuestionarme a mí pensando que yo soy alguien. Y yo, que ante ustedes creen que soy algo, no soy digno ni siquiera de desatar la correa del calzado del que viene detrás de mí. O sea, mucho sería si me humillo y me postro delante de Él y le saco su calzado para lavar sus pies. Eso sería un honor grande. Yo no soy digno de tal honor. Es lo que Juan está diciendo. Por eso no existe hombre nacido de mujer más grande que Juan, de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Porque él tenía clara su posición delante de Dios. Alguien decía, ¿no? Mientras más estés a los pies del Señor, más alto estarás delante de Él. Y esto es algo que lo afirma. Juan conoce su posición. Él dice, yo no soy digno ni de eso. Ante la grandeza de mi Señor. Y termina diciendo 1:28. Estas cosas sucedieron en Betbara,
al otro lado del Betabara, perdón, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Mira, en nuestra vida cristiana, conocer al Señor es la clave. No importa qué cargo tengas en la iglesia, cuáles sean tus talentos, tus dones, tus capacidades, qué servicio realices, qué nombramientos tengas, si te han ordenado o no, si eres un pastor o un líder o un ministro de alabanza, o tocas o cantas, o eres un mujer, o limpias y arreglas la iglesia, lo administras. No importa qué estés haciendo. Lo importante es que conozcas al Señor al cual estás sirviendo. Porque entonces cualquier cosa que hagas, la harás bien de corazón para honrar a aquel a quien sirves. Conócelo. Conócelo y tu manera de servir será diferente. Tu manera de pastorear, tu manera de tocar, de cantar, de servir a los demás, de administrar las finanzas de la iglesia, tu manera de vivir como cristiano, de ser padre, esposo, hijo. Tu manera de ser, tu existencia cambiará cuando conozcas realmente al Jesucristo, al Cristo que sirves, porque te empeñarás en seguir y vivir como Él. Apenas seguimos sus pasos y fallando tantas veces. Hay que conocerlo cada día un poquito más. Permítame orar. Señor, gracias por esta noche, gracias por la oportunidad de hablar de tu palabra, de escudriñarla, de profundizar en el estudio de ella. Señor, gracias por permitirnos conocer tu vida, oh Jesús. Gracias por saber tus pasos. Gracias por la vida de Juan, que con sus palabras y la sabiduría y esa presencia de tu Santo Espíritu en su vida, Señor, enseñaba, no solo con las palabras, sino con el ejemplo. Gracias, Señor, por lo que hemos podido entender esta noche. Permítenos, Señor, abre nuestro entendimiento para cada día buscar conocerte más y más y tener una relación de intimidad contigo, para poder decir que somos cristianos porque seguimos a Cristo, pero porque lo conocemos. Señor, te alabamos y te glorificamos. Tuyo es todo honor, toda gloria, toda honra por los siglos de los siglos. Santo Espíritu, ministra nuestras vidas. Permite que esta palabra, Señor, se haga vida en cada uno de nosotros. Bendigo cada hijo e hija tuya que está mirando esta noche y quienes lo verán después. Señor, que esta reflexión corta pueda inspirar, impulsar la vida de otros para ser fieles discípulos tuyos, para conocer a nuestro Maestro, para buscar más y más de tu presencia y tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde y nos guíe para continuar este fin de semana. No te olvides, congrégate, ve a la iglesia que esté más cerca de tu casa o donde estás yendo o por donde por años has ido, pero comprométete, sirve, habla con tus pastores, con tus líderes, dile, ayúdeme a buscar cuáles son mis dones, mis talentos. Yo quiero servir al Señor con lo que Él me ha dado. Ayúdeme porque quiero conocerle más. Estoy en ese proceso y al conocerlo quiero servirle bien, porque sé quién es y lo que pide de mí. No te olvides, congrégate, disfruta este fin de semana en la comunión del pueblo de Dios, en la iglesia donde estés. Si no tienes la oportunidad de hacerlo, entonces busca alguna opción y sigue buscando la manera de congregarte, de tener una oportunidad de estar con otros, alabando el nombre del Señor y aprendiendo juntos. No dejes de hacerlo. Y estamos para servirte cualquier consejo, una guía, aún si podemos ayudarte en buscar un lugar donde establecerte, donde congregarte, pues envíanos un mensaje en qué lugar estás y buscaremos la mejor opción para poder guiarte. Que el Señor te bendiga y nos vemos el día lunes. Un abrazo fuerte a mi esposa Teresita, desde su servidor, el pastor Jonathan Prado, desde la ciudad de Corona, en California. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Puedes ir a nuestra página web
www.jonathanprado.com. Ahí encontrarás las redes sociales. Ahí está nuestra link para YouTube. Ve a YouTube y suscríbete al canal, es gratis. Y hay más de 180 videos que puedes verlos, estudiarlos, tomarlos como un devocional, aprender ahí y compartirlos, sobre todo, compartirlos. Tú sabrás a quién te pone el Señor en tu corazón compartir cada mensaje, de modo que sea de bendición esa palabra para otros y para edificar sus vidas. Que el Señor los bendiga hasta el día lunes.